Hola, hoy vamos a ver los recortadores en serie. Eh, Vamos a poner una fuente seno que varía en el tiempo, una fuente en DC. Pueden rotar con la letra R, un diodo, en este caso 1N4007, un resistor, lo rotan con R y con W pueden empezar a conectar tecleando W. Con la G consiguen la tierra. Y vamos a configurar VOFF 0, la amplitud 10, frecuencia 60 y AC 0. Vamos a poner un voltaje en DC de 3 y es donde aproximadamente va a empezar a cortar, más el 0.7 del diodo. El recortador más común es el recortador de media onda, ya que recorta o la parte positiva o la parte negativa. Acá el nivel de qué tanto va a recortar va a depender de la fuente de DC. Si el voltaje de entrada es mayor al voltaje de esta fuente en DC más los 0.7 volts del diodo, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Vamos a poner unas etiquetas. Primero VIN y en la salida vamos a poner VOUT. Ok. Creamos una nueva simulación. Sim 1 y nos va a abrir una nueva ventana. Va a estar en el dominio transitorio. En stop lo vamos a poner a 3 periodos. En este caso 3 periodos. Recuerden que lo deben de calcular 1 sobre los 60 Hz de nuestra señal por 3. Nos va a dar 0.05 segundos. Y este paso debe ser mucho menor al 0.05. Y vamos a poner acá, aplicar, aceptar. Y ya que tengamos todo, guardamos y corremos la simulación. Abrimos la gráfica y vamos a poner VIN y VOUT. Voy a poner otro color y otro ancho. Perdón, recorta la parte de abajo y deja la de arriba. Y si sacamos la medición, nos vamos acá a evaluar mediciones. Sacamos el máximo de VIN y sacamos el máximo de VOUT. Y la diferencia en amplitud, bueno, va a ser en amplitud de VIN va a ser 10 volts menos el V1, bueno, el V2 de la fuente de DC, que va a ser 3 volts menos los 0.7, más o menos se aproxima al 0.44. Es decir que corta la señal en este punto. Ahí va a estar el diodo en directa.
Cuando es menor a eso, el diodo va a estar en inversa, entonces la señal va a ser igual a 0. ¿Qué pasaría si cambiamos la polaridad de esta fuente? Es decir, la volteamos. Ahora el recorte de la señal va a ser por debajo de 0. En este caso vamos a poner la etiqueta. En este caso es el Bin de T más la fuente de DC, si es mayor al voltaje del diodo, es decir 0.7, el Vout va a ser igual a Bin de T más el voltaje de la fuente de DC menos los 0.7. De caso contrario, si el voltaje de entrada más el voltaje de la fuente en DC es menor o igual al voltaje del diodo, va a estar en inversa y el Vout va a ser igual a 0. Bueno, vamos a guardar y vamos a correr esta simulación. Vamos a graficar. Y vamos a poner en azul esto. Y ahí está. Si se dan cuenta, va a ser el VDT o el voltaje de entrada más el voltaje de la fuente en DC, que son 3 volts, menos los 0.7. Vamos a ver si se da esa amplitud. Medición. El máximo en Vout. Entonces nos da 12.41. Vale, la amplitud de la dentada es 10 más 3. Son 13 menos los aproximadamente 0.7. Nos da un valor aproximado. Si quieren recortar menos o más, deben de cambiar el voltaje de la fuente de DC. Y también depende mucho de la polaridad de esa fuente. Bueno, vamos a hacer las simulaciones en Proteus. Bueno, ya acá en Proteus vamos a los componentes, ponemos alternador. Voy a elegir dos para las dos simulaciones. Uno N4007. Vamos a poner una celda. Y otra. La rotamos. Y vamos a poner un resistor de carga. Y conectamos. Y una tierra. Y vamos a poner 10 volts a 60 Hz.
3 volts y acá 10 volts, 60 Hz, también 3 volts. Recuerden que tanto quieren recortar va a depender de la polaridad, si van a recortar arriba o abajo de la señal seno, y qué tanto pues del valor de la fuente en DC. Vamos a poner 2 puntas de prueba. Una en la entrada y otra en la salida. Y interactiva, gráfica interactiva. Jalo la punta de la entrada y de la salida, igual acá. Entrada y salida. Configuro, acá era 3 veces el periodo, 0.05 y 0.05. Hacemos un poquito más grande esta gráfica y simulamos una gráfica y simulamos la segunda gráfica, y si ven nos da el mismo resultado que en OrCAD. Bueno, como tarea, o si son curiosos, realicen la misma simulación, pero ahora cambiando la polaridad del diodo, es decir, volteando este diodo y este diodo para ver qué parte de la onda seno se recorta. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.